Hola a todos esos amantes y apasionados por la cinematografía para bodas y el apasionante mundo del video en general. Mi nombre es Felipe Hidrobo y he abierto este nuevo canal a petición de muchos colegas y amigos que me han sabido compartir las preguntas e inquietudes sobre diversos temas y especialmente me han pedido que abra un canal en español. Más del 80% de la información que está disponible online está en inglés, entonces este canal va a ser específicamente para todos mis colegas y amigos de habla hispana. En este primer video hablaremos de cómo empezar en el hermoso mundo del cine para bodas. A lo largo de mi carrera como cineasta independiente y ya con más de 10 años en la cinematografía para bodas, he tenido la oportunidad de descubrir nuevos países, nuevas fronteras, y obviamente rodearme de muchos colegas con muchísimo talento que hemos compartido historias, experiencias y sobre todo conocimiento, y a la vez también me he nutrido de esa retroalimentación que tengo siempre con todos los clientes, a compartir diferentes culturas, a aprender de diferentes culturas. Entonces yo creo que he podido recopilar un poco de información para poderles brindar a ustedes estos diversos tips de cómo empezar una nueva carrera o una nueva aventura en sus vidas. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y a que le des like a este video para que siempre estés actualizado con todas las noticias y todos los diversos tutoriales y tips que vamos a estar subiendo frecuentemente. Consejo número 1. Aprende siendo segunda cámara. Aquí llamamos segunda cámara en esto de el mundo de la cinematografía o el video para bodas. Cuando nosotros ya tenemos un poco más de experiencia en el mercado, hemos recolectado un poco de portafolio de diferentes clientes. Obviamente los clientes se refieren a nuestro producto y a nuestro servicio por nuestro nombre o ya tengamos un nombre de una empresa o compañía. Y nosotros siempre vamos a necesitar segundas, terceras cámaras, no tanto asistentes, sino un segundo camarógrafo, una segunda o una tercera cámara en cierto tipo de bodas o eventos que demandan un poco más de personal, porque no hay mejor manera de aprender que practicar. Practicar en campo, practicar con tu cámara. Si aún no tienes tu cámara propia, posiblemente el primer camarógrafo tenga más cámaras y te va a enseñar, obviamente, para que puedas seguir su propio flujo de trabajo en el día de la boda o en el evento en general. Con el tiempo verás que te será mucho más fácil y te serás más familiar con ciertos tipos de cámaras, con ciertos tipos de ajustes y especialmente con el lenguaje que se maneja en esto del mundo del video. El siguiente paso que podrás tomar luego de eso es empezar a recolectar tu propio portafolio. Tal vez puedas conversar y llegar a un acuerdo con tu primera cámara y pedir un poco de material para que vayas tú creando tu portafolio y también puedas practicar el tema de edición. Consejo número 2. Siempre al principio de cualquier carrera vas a necesitar una inversión, y especialmente aquí en el mundo del video y de la cinematografía para bodas. Todo el tema de cámaras, el tema de lentes, luces y todo el equipo que conlleva atrás de un equipo de video es bastante grande la inversión, especialmente al principio. Entonces yo siempre lo que recomiendo a las personas que se están iniciando en este apasionante mundo es alquilar sus primeras cámaras para que puedan decidirse empezar con alguna marca, con algún modelo en específico antes de poder hacer la compra y la inversión. Consejo número 3. Invierte siempre con mucha inteligencia. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, las primeras cámaras, cuando las personas ya tienen fondos para poder invertir, siempre quieren ahorrar para comprarse la mejor cámara, la que está de moda, y no siempre eso es necesario para el tipo de trabajo que estamos realizando. Entonces yo siempre digo, las primeras cámaras no importa si es que no es la más nueva, puede ser una cámara de hace 3 o 4 años, pero que siga funcionando bien para el mercado. Y por ejemplo, si es que tú te dedicas o te quieres dedicar a la cinematografía para bodas o cobertura de eventos en general, lo único que siempre te voy a recomendar son cámaras que tengan una hipersensibilidad, una sensibilidad súper alta a la baja luz y obviamente lentes bastante lumínicos de aperturas grandes como 1.4, 1.2, que obviamente tendrás muchísimas opciones, pero por ejemplo hoy en febrero del 2024 existen muchas cámaras que están 4 o 5 años en el mercado, como la Panasonic GH5, como la Sony A7 II, la serie A6000 de Sony, que son cámaras relativamente bajo costo-beneficio, que te van al principio a brindar un poco de ahorro para que en el futuro decidas si es que esta es tu cámara, este es el modelo y obviamente puedas invertir en algo un poco más nuevo o un poco más grande. Grande me refiero no al tamaño de la cámara, sino a las prestaciones que da la cámara. Consejo número 4. Una vez que ya tengas la inversión en tus equipos indispensables, lo que siempre recomiendo a todos mis colegas o a todas las personas que me piden estos tips es invierte en educación.
Primero, invierte tu tiempo, porque así como este canal es gratis, hay muchísima información gratis en YouTube, en diferentes plataformas, redes sociales, que obviamente colegas también empiezan a compartir sus conocimientos con la comunidad. Entonces todo lo que necesitas, yo creo que al principio es un poco de tiempo, organización con tu tiempo y paciencia y muchas ganas de aprender del tema. Pero con esto va a llegar un límite, porque nada en la vida es gratis. Vas a llegar a un límite que te vas a encontrar con todo el contenido gratis que ya viste o se repite, o básicamente tienes la misma información pero desde diferentes puntos de vista. Entonces cuando llegas a ese borde que yo le llamo, sí te recomiendo invertir en educación, y toda la educación que vayas a pagar a futuro obviamente es una de las mejores inversiones, porque no es como una cámara que el día de hoy, por ejemplo 2024, inviertes X miles de dólares, pero de aquí en 5 años esa cámara ya puede estar un poco obsoleta o entre comillas pasada de moda, pero tu educación va a quedar siempre dentro de ti y esa es para mí la mejor inversión. Te recomiendo que busques en la web, hay muchísimos colegas, hay muchísima información y obviamente próximamente nosotros también estaremos ofertando ciertos tipos de workshops presenciales y ciertos tipos de webinars o cursos igual online que podemos ofertar exclusivamente para peticiones especiales. Consejo número 5. Luego que tengas los conocimientos bases, tu equipo base, vas a necesitar el mejor software de edición. El mejor software me refiero al mejor software que se adapte a ti, para tus necesidades. Cada software básicamente cumple la función de entalonaje y obviamente toda la parte de la creatividad la pones tú. Siempre digo, no hay un malo o un mal software, siempre es el software de la elección con la persona que está, en este caso puede ser un editor, un colorista, un animador, la persona que se acomode más y cumpla sus necesidades. Hoy en día básicamente existen 3 softwares que están acaparando el mundo de la cinematografía para bodas, el video publicitario, comerciales, que básicamente son Final Cut, que está disponible solo para Mac, Adobe Premiere y toda la suite de Adobe que vas a necesitar para trabajar con Adobe, y DaVinci Resolve, que por ejemplo en mi caso es el que estoy usando más de hace 5 años y hasta el día de hoy creo que es el software que mejor se va con mi tipo de trabajo, con mi flujo de trabajo. Pero por ejemplo yo antes usaba Adobe Premiere, empecé usando Final Cut, entonces sé en el futuro, al cabo de algunos meses o años, puede salir un nuevo software o puedes subir un antiguo software. Por eso digo siempre, intenten buscar el software que cubra sus necesidades. Básicamente con estos 3 softwares tienen el mismo lenguaje. Más del 70% de estos 3 softwares se comportan igual. Obviamente tienen sus diferencias por marca, pero la parte de entalonaje, organización, edición, corte, básicamente es igual. Final Cut Pro es mucho más sencillo de aprender a usar, es mucho más sencillo de usar, pero tiene sus limitantes, especialmente en la parte de color y un poco también en la parte de audio. Adobe Premiere en su apartado de color también carece un poco versus Final Cut Pro, pero tiene muchísimas más ventajas al ser un software mucho más popular. Tenemos más plugins, más softwares de terceros que son compatibles con Adobe Premiere y por eso lo hace tan popular. Y DaVinci Resolve, la gran ventaja es que su versión gratis, completamente gratis, cubre más del 90%, me atrevería a decir, de su versión pagada que solo cuesta $300 de por vida. La ventaja de DaVinci Resolve es que empezó como un software especializado en corrección de color y más o menos hace unos 4 años empezó a adquirir todos los beneficios de los otros softwares como su parte de edición rápida, súper parecida a Final Cut, obviamente conservando toda la potencia de su apartado de color, un apartado especializado que se llama Fairlight que es para el audio y obviamente un apartado especializado para el manejo de media y la exportación y renderización del material. Podrás buscar más adelante en este canal comparativas y diferentes técnicas para cada software, pero te dejo para que se te reduzca tu lista más o menos a estas 3 opciones. Consejo número 6. Externaliza pronto todas tus ideas y todos tus proyectos para que el día de mañana tus nuevos clientes empiecen a reconocerte en tu mercado, puede ser local, y vayas creciendo mucho más hasta expandirte a niveles inimaginables. Usando estos primeros consejos que les comentaba, como ser segunda cámara, aprender de softwares, con eso vas a tener ya un resultado final, tal vez algún pequeño resumen de una boda o algún cortometraje que a ti te guste. Públicalo pronto, compártelo con tus amigos, pero no tengas miedo de tenerlo guardado en tu computadora o básicamente lo vas a archivar y te vas a olvidar de él. Todos hemos empezado de cero. Recuerdo recientemente haber revisado algunos de mis primeros trabajos
y te das cuenta que sí, hay diferencia con la experiencia, con la educación, con toda la experiencia y con todo el conocimiento que vas recolectando en el camino. Obviamente luego vas a ver tus primeros videos, pero al mismo tiempo que te va a dar un poco de pena de tus primeros trabajos, te vas a sentir muy orgulloso de en dónde estás y obviamente muy orgulloso y bastante nostálgico de tus primeras veces que sacaste algo de tu cámara. Consejo número 7. Siempre es bueno y recomendable estar cerca de personas que ya tengan un poco más de experiencia. En este caso voy a tomar el ejemplo de la cinematografía de bodas en este mercado. No solo estoy hablando de colegas cinematógrafos, puedes tener amigos y puedes pedir consejos, por ejemplo, a fotógrafos, a wedding planners, a floristas, porque una parte de ser, por ejemplo, cinematógrafo de bodas o simplemente estar dentro de la industria de las bodas no es solo saber hacer tu trabajo como las personas piensan que es llegar con una cámara, llegar con algunas cámaras, impresionar un poco con equipo más, no sé, fuera de lo común, luces, drones, ese tipo de cosas. Pero yo creo que eso es el 50% del éxito. El otro 50% del éxito está tras las cámaras. Toda la parte de la preproducción, la comunicación con los clientes, obviamente un mejor manejo de tus redes, de tu administración con tu tiempo, cómo te presentas con tus clientes, cómo te presentas con tus colegas. Eso va a decir mucho de ti, no solamente con la calidad y la profesionalidad con la que haces tu trabajo, sino cómo te desenvuelves en él. Entonces yo creo que siempre al principio es bueno tener un poco de consejo de alguna persona que ya lleve algunos años más de experiencia en el mundo en el que te vas a introducir. Consejo número 8. Siempre lo más importante, me atrevería a decir que tal vez el 50% del éxito en calidad de una pieza audiovisual, ya sea un cortometraje, un comercial, o en este caso que nos estamos entrando a una pieza de cinematografía de bodas, yo creo que es el audio. Puedes tener las mejores tomas épicas, explosiones de juegos pirotécnicos, no sé, los novios invirtieron muchos cientos, miles de dólares en flores, vas a tener el centro de recepciones hermoso, puedes, no sé, trabajar con drones en la parte interior, exterior, la parte de la colorimetría igual perfecta, pero si es que tu audio no está igual o más alta calidad de toda la parte visual, tu obra se convierte en algo que no es agradable de observar, agradable de digerir, porque no solo observar una pieza audiovisual es lo visual, obviamente como lo dice audiovisual, yo creo que es 51% clave del éxito, el audio. Amelia, here we are today, finally arriving after a long journey. I love every aspect of our story. You're the most humble and caring person I have ever met, and your love for God and people encourages me every day. I promise to love you as much tomorrow as I do today, just as Christ loves us. And with every kiss, remind myself of these vows and not take you for granted. Un audio, por ejemplo, si es que estás haciendo entrevistas o grabando voces en vivo, y si estás musicalizando o poniendo efectos de sonido, igual. Que tu creatividad juegue y ayudes a contar esa historia con elementos auditivos que complementen a los visuales. Consejo número 9. Los juguetes. No caigas en el juego de los juguetes. Yo creo que soy una de las personas con más experiencia en este tema. Todos los gimbals o estabilizadores electrónicos, los drones, cierto tipo de luces, son realmente necesarios en el día a día de alguna cobertura. Yo siempre digo, depende bastante qué tipo de cobertura o qué tipo de estilo en la cobertura vas a hacer. Si tu trabajo obviamente se caracteriza por tener este tipo de elementos, pero en la parte de edición yo creo que hay una leve línea que no tenemos que cruzar entre la exageración de utilización, por ejemplo, de tomas aéreas o todo el tiempo tomas estabilizadas por un gimbal o un estabilizador electrónico. Obviamente, la comparativa de darle lo orgánico de una cámara en mano, un buen pulso, un poco de cámara lenta o tal vez cámara a 24 cuadros a un tiempo real para poder contar la historia. Siempre va a depender de cuál es tu estilo y cuál es la intención de cada historia que estás contando. En el caso específico de la cinematografía para bodas, yo siempre veo con algunos colegas y especialmente alumnos que se compran, por ejemplo, un dron nuevo y su video es 80% dron. Entonces yo siempre digo, no caigamos en la exageración.
Todos estos tipos de juguetes, como son los drones, los estabilizadores, son más herramientas al arsenal que tenemos para la creatividad de poder contar una historia. En mi caso, yo recomiendo bastante, por ejemplo, utilizar los drones para contar tomas de establecimiento, para contar la historia de en dónde está pasando. Tomas de establecimiento, en dónde es la iglesia, una toma aérea hermosa de la iglesia, algunas tomas para que luego puedas elegir en dónde va a pasar o en dónde está pasando o en dónde pasó. La recepción, unas tomas hermosas aéreas que más o menos a los novios después de unos 10 o 5 años puedan ver en dónde fue. Tal vez esos lugares ya no existen, lugares históricos que los remodelaron, y obviamente este tipo de tomas va a ayudar a ponernos en perspectiva de en dónde estamos y cuándo fue. Para este tipo de cortinas o transiciones de la historia entre escena y escena, yo creo que es un recurso válido y perfecto. Y por último, consejo número 10. Impresiona siempre a tus clientes, no a tus amigos, no a tu familia, no a tus colegas, no a tu segundo camarógrafo. Siempre un momento desde que empiezas a rodar un nuevo proyecto, una nueva boda, una nueva cobertura de un evento, hasta el momento que estás editando, siempre ten en mente qué es lo que el cliente necesita, qué es con lo que el cliente se va a impresionar y el cliente va a agradecer adquirido tus servicios, y obviamente esto te va a brindar un portafolio y obviamente una opinión positiva acerca de tu trabajo. Y ya tienes no solo un portafolio audiovisual de una pareja, por ejemplo, que casaste, sino a la vez también tienes una pareja satisfecha que va a hablar muy bien al futuro de tu trabajo. Le puedes pedir que te deje un review en tu página, en tus redes sociales, es gratis, y obviamente este tipo de reviews o comentarios positivos sobre tu trabajo va a dar más confianza en tus futuros clientes, y eso créeme que es algo que los clientes buscan a veces más que la misma calidad y el mismo presupuesto. Entonces siempre ten en cuenta todos estos consejos, y este último creo que es el más importante. Aún así estés editando un video corto de 1 minuto para redes sociales de los novios o un video súper largo del día de una boda, siempre ten en cuenta que las personas que primero van a ver y a las que realmente les vas a tener que impresionar con tu talento y tu trabajo son tus clientes. Y por último, un bonus tip no menos importante, siempre un buen final. En cada obra audiovisual que realices, ya sea un video corto de 30 segundos, 1 minuto, siempre termínalo como empezaste. Si el principio es muy sabido, tiene que ser bastante llamativo, y especialmente ahora con redes sociales que todo es rápido, tiene que ser ese gancho los primeros 3 a 5 segundos. Vas a siempre poner la mejor toma al principio. Guarda esa mejor toma para el final. Yo siempre digo que como empieza tu obra audiovisual, tiene que terminar y aún mejor. Siempre un buen final da ese sello de calidad que siempre le gusta al cliente ver. Y eso, amigos, sin más, me despido por esta ocasión. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse y apoyen a este nuevo canal dándole like. También si tienen dudas o cualquier tema futuro que quieren que se trate en este canal, por favor déjenme en los comentarios para poder tener una buena retroalimentación con ustedes. Sin más, me despido y nos vemos la próxima.